Tema 7, trigonometría. Empezamos a ver el tema este con las definiciones fundamentales. Trigonometría significa medida de los ángulos. Comencemos lo que son las razones trigonométricas. Por ahora solo vamos a ver estas definiciones trabajando con ángulos agudos, es decir, ángulos que son menores de 90 grados. Es decir, tenemos un triángulo rectángulo, solo vamos a trabajar con triángulo rectángulo, que como sabéis está compuesto por un ángulo de 90 grados y los otros dos seguro que son agudos, seguro que tienen menos de 90 grados. Bien, en el ángulo de 90 vamos a considerar uno de sus ángulos agudos, este o este de aquí, este es el de 90. Para un ángulo agudo, siempre en el triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto, el de 90 grados, a veces que aparece como un cuadradito aquí, se aparece como un cuadradito que para señalar que es de 90 grados, aquí no hace falta, son los catetos, y el lado opuesto al de 90 grados es la hipotenusa, siempre es el lado mayor. Pues bien, considerando uno de sus ángulos agudos, repito, los agudos, no el de 90 grados, los catetos vamos a diferenciar uno de otro. Si hemos considerado este ángulo, lo hemos llamado alfa, letra griega alfa, al cateto opuesto al ángulo alfa se le llama cateto opuesto. El que está enfrente, el opuesto, este es el cateto opuesto. Y el cateto sobre el que se apoya el ángulo agudo siempre se apoya en la hipotenusa y en otro cateto. Pues este cateto lo vamos a llamar cateto contiguo. Es decir, este es el opuesto al ángulo alfa, este es el contiguo al ángulo alfa. Es decir, si consideramos el ángulo beta, letra griega llamada beta, este cateto, ¿quién sería? Este cateto sería el cateto contiguo porque es el donde se apoya el ángulo beta. Y el que está enfrente, digamos, del ángulo beta es el cateto opuesto. Es decir, si fijar, este es el cateto opuesto a alfa, pero contiguo a beta. Este es el cateto contiguo a alfa, pero el opuesto a beta, ¿vale? Lo de hipotenusa cateto depende del ángulo recto, lo de opuesto contiguo depende sobre qué ángulo estemos hablando. Bien, pues a partir de ahí, definición de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Llamamos seno de alfa, se suele poner sen alfa, alfa es el ángulo, 30 grados, 40 grados, 20 grados, a una razón entre lados. ¿Qué lados son? El cateto opuesto, lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide la hipotenusa. Y esto no tiene unidades. Los catetos son centímetros, pero cuando hago esas razones, esa división entre esos lados, ya no hay unidades. Definición, por ahora nos quedamos con ella. La razón, es decir, la división entre el cateto opuesto, partido, hipotenusa. El coseno de alfa, cos del ángulo alfa, 20 grados, 10, 40. La longitud del cateto contiguo entre la hipotenusa. Ese es el coseno de alfa. Y la tangente de alfa es la longitud entre el cateto opuesto y cateto contiguo. Esas tres definiciones grabadas a fuego que las vamos a utilizar durante todo el tema. Seno opuesto entre contiguo, entre hipotenusa, opuesto entre hipotenusa, coseno contiguo entre hipotenusa y tangente opuesto entre contiguo. Vale, para que se nos quede esto, este que empieza por coseno va el contiguo, los dos empiezan por co, así nos podemos ir truquillo para que no nos liemos. El coseno es contiguo entre seno y coseno, dividimos siempre entre hipotenusa, arriba van los catetos, el coseno es el que lleva el contiguo arriba, el seno es el otro que es el opuesto. Y la tangente, cuidado con el orden, opuesto entre contiguo, no al revés. ¿De acuerdo? Repito, estos no tienen unidades. A partir de ahí,
Vamos a hacer una pequeña actividad. Yo os digo lo que tenéis que hacer, lo tenéis ahí en los apuntes, que es lo que vais a construir un triángulo rectángulo que uno de sus catetos mide 4 centímetros, por ejemplo el de abajo. Con un transportador de ángulos tenéis que medir 40 grados, perdón, 40 metros va a ser complicado en un folio. Medís 40 grados a partir de ese cateto y construís un triángulo rectángulo. Y al lado otro igual, pero que mida 8 centímetros. Es decir, esto es lo que quiero que hagáis. Tenéis ahí la base puesta, que ya mide 4 centímetros. Medís, aquí trazáis una perpendicular y le paráis donde. Una vez que tracéis 40 grados, prolongáis y donde se toquen, pues ahí tenéis que parar. Bien, y hacemos lo mismo con un triángulo, pero que la base mida 8 centímetros. Es el mismo ángulo, 40 grados, y lo prolongáis. A partir de ahí, paráis el vídeo parado. ¿Qué quiero que hagáis? Antes de parar el vídeo, tenéis que hacer eso y medir todos los lados con la regla aproximadamente lo más exacto posible. Cogéis el milímetro que lo más exacto, ¿vale? Y una vez que tengáis medido eso, hacéis el seno, coseno y tangente de 40 en el primer triángulo, es decir, lo que mide el cateto opuesto entre la hipotenusa. Lo medís, calculadora, y esa división será el seno de 40 en el primer triángulo. El coseno de 40 el primer triángulo, tangente de 40 en el primer triángulo. Y hacéis exactamente lo mismo con el segundo triángulo. ¿Cuánto será el seno, coseno y tangente de 40 en el segundo triángulo? Pero para eso os pido por favor que paréis el vídeo, pausa, lo hago, lo calculo y después compruebo si más o menos, porque siempre habrá un fallo de medición, que os saldrá aproximadamente lo mismo. ¿Vale? Pues venga, vídeos parados, a hacerlo. Continúo yo ya. Yo ya lo he hecho y si lo hubiéramos hecho exacto, cosa que es imposible que llegue a esta exactitud, comprueba que más o menos de 3,4, 3,3, una décima por arriba, una décima por abajo. El primero mediría la hipotenusa 5,221, el tercero debería medir 3,356, este debería medir 6,712. Repito, ustedes habéis puesto las décimas, pero que aproximadamente coincidan con esos números. A partir de ahí, sabiendo que seno es opuesto en hipotenusa, coseno es cateto contiguo en hipotenusa y tangente es cateto opuesto entre cateto contiguo, empezamos a calcular. En el primer triángulo, el cateto opuesto de 40 grados, hablamos opuesto a quién, opuesto a los 40 grados, es el 3,356 y la hipotenusa es el 5,221. Hago la operación y me da eso. Coseno de 40, cateto contiguo, ¿quién es? 4 entre 5,221, que tiene que dar 0,766. Tangente opuesto entre contiguo, 3,356 entre 4. Y me da eso. Vamos con seno, coseno y tangente en el otro triángulo. Cateto opuesto, 6,712. Partido hipotenusa, 10,442. Y resulta que cuando divido me da exactamente lo mismo. El coseno de 40. El coseno de 40, cateto contiguo 8 entre hipotenusa, 10,442. Y me da lo mismo que me dan el otro triángulo. Y la tangente de 40, que es opuesto entre contiguo, que me da lo mismo que el otro triángulo. Con lo cual, ¿qué tenemos? Que las razones trigonométricas no dependen del tamaño del triángulo, solo dependen del ángulo. ¿Y esto por qué es? Esto por la semejanza de triángulos. Como los ángulos son iguales, sus lados son proporcionales. Al ser proporcionales, este entre este, al igual que este entre este, no sé si esto os suena, este entre este. Las razones de sus lados, al ser proporcionales, son iguales. Es decir, si este es el doble, todos los lados van a ser el doble. Entonces, al dividirlos por esa proporcionalidad,
Esa razón siempre da el mismo resultado. Es decir, conclusión que sacamos de esta actividad, que las razones trigonométricas solo dependen del ángulo y no del tamaño del triángulo. Y otra cosa importante, como sabemos que la hipotenusa es el lado mayor del triángulo, el seno y el coseno de alfa, repito, por ahora hablamos de ángulos agudos, entre 0 y 90 grados. Ya veremos cómo se hace con cualquier tipo de triángulo casi al final del tema. Ahora, en gran parte del tema, vamos a trabajar con ángulos agudos. ¿Entre qué dos números está? Como el seno y el coseno, divido cateto entre hipotenusa. Si la hipotenusa es mayor que el coseno, si divido un número menor entre otro mayor, ¿qué ocurre? Que me da siempre algo menor que 1. Me da entre 0 y 1, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa siempre. Seno y coseno siempre son dos números entre 0 y 1 cuando hablamos de ángulos agudos. Repito, ángulos que están entre 0 y 90 grados, seno y coseno van a estar entre 0 y 1. La tangente puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier valor, pero seno y coseno es 0, algo, siempre. Repito, con ángulos agudos.